Saludos, espero que se encuentren bien. En este video les voy a estar hablando de Abraham Maslow y de su propuesta de una psicología humanística basada en necesidades y motivación. Una propuesta que fue importante y yo pienso que todavía tiene mucho que aportar, ¿verdad? Pero que fue importante eh, junto con Rogers, Rollo May, algunas vertientes fenomenológicas y existenciales en Europa, para abrir esa tercera fuerza que se llamó la psicología humanística. En el caso de Maslow, lo más importante de Maslow va a ser, digamos, este énfasis en una psicología que toma en cuenta la totalidad del humano, de la experiencia humana, y lo que él llama la autorrealización, y él lo va a hacer por medio de la motivación o una teoría general de la motivación. Vamos a hablar ya mismito de eso. En términos de su vida, pues, estadounidense, nace en Brooklyn, 1908, eh, hijo de inmigrantes rusos, judíos y clase trabajadora, ¿no? El mayor de 7 hermanos, tuvo una infancia, ¿verdad?, con dificultades económicas y, ¿verdad?, según dice Avedaño, no tenía muchos amigos porque eran excluidos, ¿no?, por sus eh, raíces, ¿no? En la universidad empieza estudiando leyes, luego se cambia en 1928 a estudiar psicología en Wisconsin. Ahí conoce a su esposa, ¿no? La que va a ser su esposa. Eh, desde muy temprano, ¿verdad? Estaba interesado en la psicología, pero no en la psicología humanística, sino que le interesaba el conductismo y empezó a estudiar sobre todo las conductas sexuales de los monos con Harlow, ¿no? Que tenía el laboratorio, ¿no? De primates, disculpen, no monos. Eh, Luego, al terminar esa investigación, ¿verdad? Se quedó en Wisconsin un tiempo como profesor, pero luego se va a Columbia. Durante sus trabajos, ¿verdad? Él de ahí en adelante empieza a trabajar en adelantar, ¿verdad?, su agenda de la psicología. Él va a trabajar en diferentes universidades, ¿verdad? Sobre todo iniciativas nuevas como la Universidad de Brandeis. eh, y va a intentar de promover una nueva visión en la psicología, haciendo trabajos de colaboración y escribiendo bastante. En el 1970 y participa en instituciones como la APA, etcétera, donde fue incluso líder. En 1970 tiene un infarto y fallece a 62 años. Eh, si lo leen, ¿verdad? Avendaño dice, ¿verdad?, que se le hizo una prueba de inteligencia y salió sumamente alto, ¿no? Pero más que eso, si leen sus textos, lo que van a encontrar es una gran diversidad en términos de cuáles son las influencias, los textos, los pensadores de las diferentes ramas, y la manera en que él trata de integrar esos elementos en algo coherente, ¿no? Es decir, una persona pues que realmente hizo un intento genuino, estemos o no estemos de acuerdo con. Una de las cosas que es importante para el impacto que va a generar Maslow es eh, lo que trata de estudiar es el humano en su totalidad, ¿no? Y en lugar de enfocarse en conductas específicas, en funciones específicas o en psicopatología, lo que va a hacer es estudiar a estas personas que habían logrado cosas extraordinarias y ese análisis de las biografías, etcétera. Pero lo que interesa es un poco todo lo que puede lograr un humano, todo lo que puede hacer un ser humano completo, qué hace falta para que él llegue a poder hacer esas cosas grandiosas y no estudiarlo por separado ¿verdad?, o estas cosas artificiales, ¿no? De estudiar la memoria por un lado o lo cognitivo por el otro, sino tratar de estudiarlo en su complejidad, en su integridad.
Entonces, Avendaño nos dice, y cito, la teoría de Maslow bosqueja un proceso de crecimiento desde las necesidades básicas, incluyendo las necesidades fisiológicas que compartimos con los animales, es decir, él no niega algo común con los animales, una dimensión del organismo fundamental, pero hasta las motivaciones más elevadas que se desarrollan cuando los seres humanos logran todo su potencial. Sin embargo, no todos alcanzan este nivel superior. Es decir, que Maslow creía que había un potencial humano que se podía desarrollar. Sin embargo, no todos lo logramos desarrollar por diferentes razones. Así que van a ver ya mismito la jerarquía. La jerarquía va a ser una de las razones. Maslow, como ya les dije, va a ser fundamental para el desarrollo de la tercera fuerza, como se le llamó a la psicología humanística y estos enfoques alternativos, ¿verdad? Alternativo a qué? Para el psicoanálisis y el conductismo, ¿no? Que habían sido, digamos, estas dos perspectivas más fuertes que llegaron a ser hegemónicas en Estados Unidos, sobre todo, pero la psicología. Además, le va a interesar la experiencia humana en su totalidad. Avendaño habla de la influencia de filosofías de Asia, ¿no? Pero también de todo el movimiento existencialista que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, sobre todo en Francia. Eh, Jean-Paul Sartre, Alexandre Camus, perdón, van a un poco poner la perspectiva o poner el énfasis en la experiencia humana. Y obviamente, sobre todo los existencialistas en la dimensión trágica y sin sentido de la experiencia humana, más o menos no va a ir por ahí, pero sí, digamos, en qué consiste la condición humana, el énfasis humano. ¿Ok? Eh, y obviamente, pues Maslow junto con Rogers, Rolome, etcétera, van a enfatizar esta fuerza de la psicología que lo que hace fundamentalmente es eh, apostar por el desarrollo de esa potencia, ese potencial humano, esas posibilidades del humano, de que el humano pueda ser lo que es, lo que podría ser. ¿Ok? Por eso, es verdad, Maslow se va a interesar en la motivación, porque la motivación es precisamente lo que permite que el ser humano haga lo que va a hacer, ¿verdad? Más allá de la constitución, que es parte de cómo entendemos esa motivación, hay que ver qué es lo que empuja, qué es lo que mueve, porque la motivación se ve en todos los actos humanos, ¿verdad? En todos los actos realmente, no solamente los humanos, y va a explorar a todos los niveles de motivación y la manera en que esos elementos motivacionales están articulados, organizados. En ese sentido, ¿verdad? Lo primero que él dice en el texto que tienen ustedes, ¿no? De una teoría de la motivación humana, dice, el conjunto integrado del organismo debe ser una de las piezas angulares de la teoría de la motivación. ¿Y qué significa eso? Que hay que tomar el organismo en su conjunto. Y organismo que hay que verlo, como habíamos hablado de Rogers, para Maslow es parte de la naturaleza orgánica de la especie humana, la autorrealización o buscar llegar a lograr esas cosas que hacemos los humanos. Vamos a ver más adelante qué es la autorrealización. Entonces, sin embargo, aunque él no niega esa dimensión orgánica que compartimos con los animales, dice la teoría de la motivación debe estar centrada en lo humano más que en lo animal. Más que en lo animal. No es que niegue lo animal, sobre todo en las dimensiones fisiológicas, pero va a decir que hay toda una serie de experiencias, que es lo que le interesa, que son netamente humanas. ¿Ok? Así que por eso es que me imagino que habían escuchado o visto algo de esto, si no, pues esto es lo más que se conoce de Maslow. Eh, Se habla de una jerarquía de necesidades, ¿verdad? O la pirámide de necesidades, el needs en inglés. ¿Ok? Y él propone una jerarquía de necesidades que van desde las más básicas hasta las más complejas. Y si las de abajo no hay las de arriba, como una pirámide. En este sentido, la dimensión de jerarquía y de pirámide es importante porque literalmente una se monta sobre otra. Él va a decir que hay necesidades
deficitarias, deficit necessities, y necesidades B o necesidades del ser, o being en inglés, ¿no? O de autorrealización. Las necesidades D van a ser todas menos la de arriba, ¿ok? Así que de aquí a aquí son necesidades D, ¿ok? Y las necesidades B o del ser va a ser la autorrealización, ¿ok? Así que realmente lo que está planteando es que hay unas necesidades que lo que implican es que falta algo y que hay que, de alguna manera, como él lo plantea, hay que recuperar o lograr satisfacer eso que falta. ¿Ok? Si tengo hambre es que me falta comida. Así que el hambre va a ser una necesidad deficitaria, porque es lo que no tengo. En el caso de la autorrealización, no es que me falte nada, es que voy a crear, hacer, construir, ¿verdad? Cosas. ¿Ok? Así es como lo plantea. Entonces, él va a decir que las necesidades humanas se ordenan en jerarquías de lo que llama prepotencia. Y prepotencia no es otra cosa que va a haber una de esas necesidades que va a ser la más dominante. ¿Ok? O prepotente. Siempre la necesidad prepotente va a ser la necesidad inferior que no se haya satisfecho mínimamente. Por ejemplo, si tengo demasiada hambre, ¿verdad? Porque llevo 3 días sin comer, pues la necesidad prepotente va a ser la fisiológica. Sin embargo, si tengo suficiente comida, vamos a suponer que lo como desde esta mañana, pero no sé dónde voy a dormir, o estoy en un barrio peligroso, o estoy, qué sé, donde sea, que esté amenazado, pues la prepotente va a ser la de seguridad. Y así por el estilo, ¿verdad? Siempre la prepotente va a ser la que más hacia abajo esté y que no haya sido satisfecha, al menos a un nivel mínimo. Bien importante, no tiene que ser completamente satisfecha. Por ejemplo, el hambre deja de ser prepotente cuando lo satisfago al menos un 50%, algo así va a decir él. Es decir, cuando eso no sea lo único que mi organismo necesite. ¿Ok? No es que tengo que llenar la fisiológica 100%, después la seguridad 100% para pasar a la próxima, sino que estén mínimamente satisfechas. ¿Ok? Yo puedo tener hambre, pero no demasiada hambre para buscar seguridad o amor. ¿Ok? Pero puedo tener hambre. No es que no puedo hacer más nada si tengo hambre. ¿Ok? Así que va a ser bien importante. Otra cosa, cada impulso, en inglés es drive, la palabra que él utiliza, él escribe en inglés, cada impulso, drive, tiene relación con el estado de satisfacción y insatisfacción de otros impulsos. ¿Qué quiere decir eso? Que para Maslow, precisamente porque una pirámide, ¿verdad? Que se despierte o que tenga prepotencia, por ejemplo, amor, va a tener que ver con lo que pasó con seguridad y con las necesidades fisiológicas. Es decir, que no puedo ver cada una por separado. ¿Ok? Ok, necesidades fisiológicas va a ser la base de la pirámide, y es el nivel más inferior de las necesidades, y eso se refiere a alimentación, sed, sueño, sexo, ¿verdad? O necesidad sexual, temperatura corporal, todo lo que son necesidades homeostáticas o de balance del cuerpo. Dice que son las más inusuales porque son localizables somáticamente. ¿Y qué quiere decir con inusuales? Que realmente no son las más que nos motivan. ¿Verdad? Sí, son importantísimas, sin eso no funcionamos, pero realmente, eh, digamos, lo voy a decir así, la vida de uno no la determina la búsqueda de sed o de sueño, de temperatura corporal, excepto en situaciones extremas. ¿Ok? Pero no es algo que, por ejemplo, ¿verdad? En lo que nos concierne, dirija la personalidad de alguien. ¿No? O sea, lo fundamental, repito, excepto en situaciones extremas. ¿Ok? Como lo dije, para él, un humano que no haya satisfecho esas necesidades no puede hacer más nada.
Por ejemplo, si esta necesidad no se ha satisfecho mínimamente, él va a decir que en lugar de un hombre es una máquina de buscar comida, por ejemplo, o una máquina de buscar agua. Eh, es decir, que se va a reducir todo su organismo y su personalidad a eso. ¿Verdad? Hay que ver, él está pensando en situaciones extremas, pero yo no sé, ¿verdad? Yo quiero que piensen, porque yo sé que podríamos buscar muchos ejemplos, ya sean madres, artistas, sobrevivientes de situaciones extremas, donde incluso a pesar de estar casi muertos en vida, tener mucha hambre, a veces eh, la patria, el honor, los hijos, el arte, valen más o permiten aguantar más que esas necesidades básicas. Pienso, por ejemplo, si han leído a Viktor Frankl, el relato que él hace de su experiencia en los campos de concentración, y donde él dice que era el sentido, ¿verdad? Y pensar en un futuro, la posibilidad, lo que lo mantuvo vivo en esas situaciones tan extremas. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Les presento a Maslow, pero los invito a que también lo miren críticamente. Él mismo dice que no siempre la jerarquía sigue en ese orden. Pues entonces, ¿cómo funciona? ¿No? Lean el texto, él lo dice eh, explícitamente. ¿Ok? Entonces, la segunda necesidad es la de seguridad. Obviamente, si ya tengo todos mis elementos homeostáticos biológicos listos, el próximo va a ser la necesidad, la seguridad, disculpen. Y la seguridad se refiere eh, a la estabilidad o la seguridad ante amenazas externas, es decir, protección ante amenazas, ya sean físicas, emocionales, ambientales, la búsqueda de algo predecible, es decir, algo que yo sepa qué es lo que va a pasar, que no me amenace, y la preferencia a lo familiar. Piensen aquí vivienda, piensen aquí a poder estar tranquilo, por ejemplo, en nuestra situación de que sé qué va a pasar, cuándo voy a poder salir, cuándo no voy a poder salir, cuándo voy a poder conseguir comida, cuándo voy a, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que lo que hace es que me amenaza porque efectivamente puedo quedar desamparado o improvisto, etcétera. ¿Ok? Una necesidad sumamente infantil, ¿verdad? Sobre todo se juega en esa época, aunque siempre está, pero sobre todo los niños es muy común que estén buscando seguridad por miedo al desamparo. La próxima necesidad, que según Maslow tan pronto se satisface mínimamente la seguridad, surge, es la necesidad de amor o pertenencia. A veces se llaman necesidades sociales. ¿Ok? Y obviamente lo que va a buscar son relaciones afectivas en términos generales, ¿verdad? Es decir, la pertenencia a un grupo. Eh, claro está, esto también se juega evidentemente en los niños, pero no solamente el amor a la madre o al padre, sino al grupo social. Bien importante, el distingue entre amor o afectividad y sexo. El sexo es una necesidad fisiológica, el amor no lo es. Y el amor implica tanto el dar como recibir amor, es decir, la posibilidad de yo poder expresar amor también es importante. Esto se puede ver, toda la teoría de apego de Bowlby, por ejemplo, se puede pensar en esta dimensión. Les invito a que piensen, ¿verdad? Llegamos a una crítica a Maslow, si seguridad y amor no están de la mano. Por ejemplo, en la teoría de apego, si saben algo de John Bowlby, ese amor o ese apego es precisamente lo que le da la seguridad al chiquito. Podríamos pensarlo ahora mismo también en esta situación de aislamiento físico, si esa pertenencia da algún tipo de seguridad, ¿verdad? Los invito nuevamente a que, además de ver el modelo, lo cuestionen. ¿Ok? La próxima necesidad que surge es la necesidad de estima, es decir, de poder ser valorado. Yo valorarme a mí mismo y sentir que soy valorado por los demás, es decir, una necesidad de reconocimiento, le llama estima. Él dice que se puede dividir en dos dimensiones, el deseo de fortaleza, educación, confianza e independencia. Básicamente tiene que ver con yo poder valerme de mí mismo, tener, ¿verdad? Ese valor para mí mismo. Y por el otro, el deseo de prestigio, de reputación, es decir, el reconocimiento que me puedan dar los demás.
Él mismo menciona que esto es básicamente todo lo que Alport habla de su sentimiento de inferioridad o el complejo de inferioridad, ¿verdad? Es decir, tiene que ver con ese valor que yo le puedo dar a mi yo y esa integridad que puede tener el yo. Y obviamente debe estar basada en capacidades y logros reales, no imaginarios. Ahí caería el complejo de inferioridad eh, de Adler, que obviamente lo que implica es que no se logra eh, satisfacer o cumplir con esta necesidad de estima. Y por eso enferma a la persona. Por último, que ya no es una necesidad deficitaria, piénselo, si no tengo la reputación, voy a buscarla. Si no tengo el amor, voy a buscarlo, ¿no? La autorrealización lo que dice, ¿verdad? Es que vamos a tratar de ver qué puedo hacer, hasta dónde puedo llevar mi potencia o mi habilidad o mi posibilidad. ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Qué es capaz de hacer un humano? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Verdad? What a man can be, he must be. Es decir, lo que yo puedo hacer, yo debo serlo. Es decir, tratar de llegar a mi mayor potencial. ¿Ok? Es decir, to become everything that one is capable of becoming, de convertirme en lo que yo soy capaz de convertirme, de ser. ¿Ok? La idea de la autorrealización es desarrollar ese potencial del humano, potencial de progreso, de mejoría, etcétera. Lo mismo que habíamos visto en Adler, lo mismo que habíamos visto en Rogers, ¿verdad? En el sentido de que buscamos progresar o como ellos le llaman, evolucionar. Ya hemos hablado de eso, hay que tener mucho cuidado con esas categorías. ¿Ok? Avedaño cita a Maslow diciendo sobre la autorrealización, en inglés es self-actualization, ¿verdad? Estoy llegando a ser lo que soy. La realización continua es la autorrealización, es la realización continua de potenciales, capacidades y talentos, como el cumplimiento de la misión, o llámese destino o vocación, como un conocimiento pleno y aceptación de la naturaleza intrínseca de la persona, como una tendencia incesante hacia la unidad, la integración o sinergia dentro de la persona. Es decir, poder ser lo que puedo ser, poder ser lo que me muevo a ser, lo que me nace ser. ¿Sí? En términos generales, él va a decir que una persona autorrealizada, que no todos llegamos a la autorrealización, porque no todos cumplimos con satisfacer esas necesidades, o no todos, aunque logremos satisfacer las necesidades de deficiencia, no, no logramos manifestar o poner en movimiento toda nuestra potencia. Una persona autorrealizada pues tiene una percepción eficiente de la realidad, es decir, puede ver las cosas como son, puede aceptarse, puede ser espontáneo, no tiene miedo a eso, ¿verdad? No le da angustia, está centrado en problemas, tiene un problema, para y lo resuelve, eh, necesita privacidad, puede estar solo, eh, es autónomo, es decir, no depende, no se deja llevar por el ambiente, por lo que dicen los demás, tiene frescura en su apreciación, es decir, se deja asombrar, está abierto a experiencias. Él dice que pueden tener experiencias cumbres, ¿no? Como estos momentos de insight o de lograr algo maravilloso, ¿verdad? Pero que no todo el mundo lo logra, que tienen una relación con la humanidad que se pueden identificar con los demás, ¿verdad? Tienen ese deseo, son humildes, respetuosos, le importa o privilegian sus relaciones interpersonales y no las pertenencias o tener cosas, tienen ética y valores, discriminan entre medios y fines, es decir, saben por qué están haciendo lo que están haciendo, tienen sentido del humor, son creativos, resisten la enculturación en el sentido de que no se dejan llevar, ¿verdad? Y pueden sostener su legado y logran, no caen presos de dicotomía, ¿verdad? Como emoción, razón, individuo, sociedad, sino que logran pensar en términos de sinergia o como él llama, eusiquia, ¿verdad? Una psiquis buena, adecuada. Casi nada, ¿verdad? Todos estamos ahí. Así que realmente lo que más lo propone es que la personalidad de cada cual va a tener que ver con cómo esa pirámide se va llenando, cómo esas necesidades se van satisfaciendo y por tanto qué logra hacer o dónde se queda estancado, dónde se queda, ¿verdad? De alguna manera atascado. eh,
las motivaciones y los rasgos, los elementos de cada cual. ¿Ok? Así que eso es Maslow. Lean las lecturas, esto es un complemento. Sobre todo lean a Maslow, no a Bedaño. ¿Ok? Ya saben, dudas o preguntas en el foro o por email, que estén bien.